Bienvenidos al segundo módulo de la Introducción a la Historia del Arte. En el tema de hoy vamos a hacer un paréntesis de lo que estaba sucediendo del otro lado del Atlántico, en Europa y en el Oriente Próximo, como hemos estado viendo con Egipto y Mesopotamia, y nos vamos a ir a Mesoamérica, que como ya algunos sabrán, es la parte central del continente americano y es lo más cercano a nosotros mexicanos de lo que tenemos por cultura. Entonces, es importante ir estudiando lo que pasa de este lado del Atlántico para saber de dónde venimos, nuestras raíces y qué tenemos en común. Me gustaría que piensen de todas las culturas que vamos a ver hoy, cuáles son los exponentes que vemos en nuestro día a día y cuántos de estos lugares y esculturas u obras ya conocemos. Así que acompáñenme y nos vamos a Mesoamérica. Dentro del material de apoyo de esta semana tenemos dos breves lecturas que nos hablan de cosas importantísimas para los mexicanos. La primera es el significado de la palabra México y la segunda habla sobre la Piedra del Sol, o mejor conocida como el calendario azteca. Les recomiendo mucho estas dos lecturas, ya que es cultura general para los mexicanos. Ahora, en las lecturas complementarias y la parte entretenida, les dejo la leyenda de la guerrera azteca que se convirtió en la luna. En nuestra línea del tiempo podemos observar cómo vamos avanzando poco a poco y que hasta ahorita existen varias culturas que coinciden en la misma época. Por ejemplo, las culturas de Egipto y Mesopotamia que vimos en la última clase. Estas también son parte de la edad antigua de la historia del arte. Ahora, las culturas mesoamericanas se dividen en tres grandes periodos. Primero el preclásico o formativo, después el clásico y por último el posclásico, que abarcan desde el año 2000 a.C. y hasta la caída de Tenochtitlán durante la conquista española en el año 1521 después de Cristo. Es un periodo bastante amplio que incluye la Edad Antigua, Clásica y Edad Media de Europa y Asia. Pero es muy importante estudiar estas culturas a la par de lo que estaba pasando en esos continentes, ya que son parte de nuestras raíces e historia más cercana como mexicanos. Mesoamérica abarcaba la zona central del continente americano, como podemos ver en el mapa de la derecha, y por eso recibe su nombre, ya que meso significa medio o centro. Las sociedades o culturas más importantes de Mesoamérica incluyen a los olmecas, zapotecas, mayas, toltecas, totonacas, mixtecas y aztecas, que abarcan las eras de mayor apogeo entre los años 2000 a.C. y 1521 después de Cristo. Cada una de estas culturas tiene sus propias características. Sin embargo, encontramos algunas similitudes entre todas ellas, como algunos de sus mitos y leyendas, el mejor ejemplo siendo la serpiente emplumada, que para el centro de México era Quetzalcóatl, pero para los mayas era Kukulcán. También tienen calendarios muy parecidos, basados en el número 20, que formaban ciclos de 260 y 365 días. Eran culturas politeístas que rendían culto y realizaban sacrificios humanos y animales en honor a múltiples deidades. La primera de las culturas que vamos a estudiar es la cultura olmeca, que se le dice cultura madre, pues son los primeros asentamientos encontrados y que se desarrollaron por casi 1500 años, dando pie a que muchas culturas que vinieron después adoptaran parte de sus creencias, arquitectura y costumbres. No se conoce el nombre original de este pueblo, sin embargo los aztecas los bautizaron como olmecas, que en náhuatl significa habitantes de la región de Hule. Ellos habitaron los valles inundados y el tope de las colinas volcánicas. Se estima que el primer centro ceremonial fue el de San Lorenzo, ubicado al sureste de Veracruz. Esta cultura es famosa por las cabezas colosales que representaban a sus gobernantes, de las que solo hemos encontrado 17, y la que podemos ver aquí a la derecha. A los olmecas se les atribuye el primer calendario astral de Mesoamérica y el primer sistema de escritura iconográfico. La civilización maya también es una de las más antiguas y extensas, no solo en cuestión de tiempo, también de territorio, ya que en su periodo clásico, en su momento de mayor esplendor,
abarcaron hasta 2.800 kilómetros cuadrados, principalmente en el sureste de México, Guatemala, Honduras y Belice. Destacando por encima de los principales asentamientos, se encuentran Tikal, Mayapán, Calakmul, Palenque y Chichén Itzá. Los gobernantes mayas eran conocidos como Xalach-Winik, que significa hombre verdadero, y similar a las civilizaciones antiguas de Oriente Próximo y Egipto, eran considerados dioses como una autoridad suprema. Los mayas contribuyeron con grandes aportaciones a la astronomía y aritmética. Una de esas aportaciones es el signo de cero, que les permitió plasmar un sistema numérico con base 20 y que adoptaron todas las culturas de Mesoamérica. Este sistema vigesimal les servía para calendarizar sus rituales y planificar sus cultivos de acuerdo al movimiento del sol. El calendario solar estaba constituido de 18 meses de 20 días y 5 días Wayeb, que eran los últimos 5 días del año, en el que se presagiaban terribles eventos y se creía que eran días de purga de todas las impurezas del ser humano. Por esto, se supone que la mala vibra habitaba la tierra y era recomendado no salir de casa. Con estos 5 días, se suma un total de 365, igual a nuestro calendario. El arte maya se veía reflejado principalmente en los frisos de sus edificios, es decir, en las fachadas. También en sus códices, el más famoso siendo el Popol Vuh, que es como la Biblia maya. En sus esculturas de carácter ritualístico como el Chacmol, que normalmente lo posicionaban con un recipiente en las manos que se usaba para poner los sacrificios que realizaban. Y en las estelas como tenemos aquí del lado derecho, que tallaban en monolitos de piedra con diseños que mostraban algún personaje importante o que trataban de narrar una historia o algún evento. Los mayas también eran politeístas y cumplían con los respectivos sacrificios para mantener contentos a sus dioses. De sus deidades principales destacan Chac, que vendría siendo la versión maya de Tlaloc, es decir, el dios de la lluvia y de los relámpagos, y Cuculcán, que es la versión maya de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del trueno y de la lluvia también. El Popol Vuh es el escrito más importante de los mayas, ya que habla de sus creencias religiosas y de su versión de la creación del mundo, así como del inframundo. También creían que habían pasado por 4 eras anteriores a las del ser humano, que son marcadas por desastres naturales que tienen que ver con alguno de los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Aprenderemos que el tema de los 4 soles, las 4 edades o las 4 eras es algo en común de las culturas mesoamericanas y que cada una de ellas lo interpreta a su manera. Los cenotes, que son estos grandes cuerpos de agua subterráneos, como los que podemos observar en la imagen inferior de la derecha, eran considerados entradas al inframundo, por lo que ahí se realizaban parte de sus sacrificios, aventando personas que decoraban con adornos personales. Algunos autores consideran que estos incluso pudieron haber sido autosacrificios, ya que era considerado un altísimo honor ser sacrificado. Cada asentamiento era considerada una ciudad-estado independiente y tenían una red comercial avanzada que compartían estas ciudades-estado, que estaba conectada por medio del Sacbé o Camino Blanco, que era una carretera que unía casi todos los pueblos mayas por el que comerciaban todo tipo de productos, principalmente artesanías, jade y sal. La arquitectura maya también es uno de los grandes exponentes de las construcciones mesoamericanas. Fueron creadores del arco con punta de flecha o arco falso que podemos ver del lado derecho, y también de las pirámides más destacadas, una de ellas siendo Chichén Itzá. Estas pirámides también demuestran un amplio conocimiento astrológico y alineamiento perfecto con las estaciones, los equinoccios y solsticios, así como el movimiento del sol y los 4 puntos cardinales. De hecho, podemos observar con las sombras que forma la pirámide una serpiente que desciende en el día del equinoccio y en el día del solsticio. Los zapotecas se autodenominaron la gente de las nubes, aunque los aztecas los llamaron zapotecas, que quiere decir la gente del zapote o el pueblo del zapote.
Ellos se establecieron en la región montañosa de Oaxaca 500 años antes de Cristo, fundando en Monte Albán su capital. Tenían un sistema de riego que captaba y distribuía el agua de lluvia. También eran politeístas con sus propias versiones del dios creador, del dios sol y de la serpiente emplumada que era Quetzalcóatl. Teotihuacán, que está ubicada a 50 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, comienza sus primeros asentamientos alrededor del año 1 después de Cristo. Es bautizada por los aztecas como el lugar de nacimiento de los dioses, o lugar donde los hombres se hacen dioses. Es una civilización que llegó a tener 200,000 habitantes, que para la época eran muchísimos, y alrededor del año 650 después de Cristo desaparecen misteriosamente por un fuego que se cree que fue provocado por alguno de sus enemigos o por alguna revuelta interna. La cultura de Teotihuacán es conocida por sus pirámides y por una de las avenidas más famosas llamada la Avenida o Calzada de los Muertos, que mide alrededor de 40 metros de ancho y que recorría desde los campos agrícolas, pasando por el mercado, la ciudadela, la pirámide del Sol, varios templos menores, y se cree que terminaba en la pirámide de la Luna, que a su vez apuntaba a la montaña sagrada del Cerro Gordo. Fueron grandes productores de obsidiana, basalto, adobe y estaño que comerciaban con comunidades vecinas. Como deidad creadora principal tenemos a la diosa araña, que se caracteriza en las obras de arte o en los frisos y esculturas por el tipo de boca que le ponían, como el de una araña. También aparece Tlaloc, que era el dios de la guerra y la lluvia, y Quetzalcóatl, una vez más, la serpiente emplumada, que de hecho tenía su propia pirámide, que podemos observar aquí a la derecha, ubicada en la ciudadela que abarcaba el lado poniente de la Avenida de los Muertos, y que aparece acompañado de Zipactli o Tlaloc, ambas deidades de agua, características del calendario lunar. Esta pirámide de Quetzalcóatl era una de las 3 pirámides mayores, aunque estaba rodeada por otros 13 templos menores. Los totonacas también son considerados una cultura fluvial que se estableció en Veracruz, Puebla y partes de Oaxaca. Eran conocidos en náhuatl como los hombres de la tierra caliente, aunque en su idioma totonaca significa 3 corazones, que representa sus 3 grandes asentamientos en Tajín, Papantla y Zempoala. Su comercio estaba basado en la agricultura, ya que aprovechaban muy bien la tierra y eran capaces de cultivar hasta en tiempos de sequía. Eran gobernados por un cacique que se apoyaba de la sabiduría de los ancianos y fueron una de las culturas que se unió a los españoles para vencer al temible imperio azteca. Entre sus deidades principales encontramos una vez más su propia versión del dios del sol, que es Chichiní, y del dios de la luna, que aquí es una deidad masculina que se supone que es el primer hombre que domina a todas las mujeres y los hechiceros. También tenemos a Tajín, que es similar a Tlaloc, el dios del trueno y de la lluvia. Debajo podemos observar los 3 centros ceremoniales más importantes, Tajín, Papantla y Zempoala. Como pueden ver, de Papantla son los voladores originales que le rinden tributo al sol cada vez que suben a volar. Del arte totonaca destacan las caritas sonrientes que vemos en estas imágenes, así como las jícamas humeantes bastante coloridas y detalladas con figuras de animales, otras criaturas, humanos y sus propios dioses. La cultura mixteca se estableció en las zonas de Oaxaca, Guerrero y Puebla alrededor del año 900 después de Cristo. Se les conocía como la gente de la lluvia y son conocidos como los artesanos más famosos de México. Entre sus asentamientos principales destacan Mitla, Monte Albán, Tutupec y Tilantongo. Los mixtecas también creían que vivían en la era del quinto sol, después de 4 grandes periodos de transición. Su gobernante más famoso fue llamado Ocho Venado Garra de Jaguar, que fue el que logró unificarlos y llevarlos a su apogeo. Su cerámica es muy característica
por el incomparable colorido y el lujo de detalles que llevaban. Fueron pioneros de la metalurgia en Mesoamérica, especialmente en el trabajo del oro, como podemos apreciar con el pectoral de oro que aparece del lado derecho. Este pectoral fue encontrado en las tumbas de Monte Albán. Cabe recalcar que el oro era considerado un material sagrado y símbolo del sol, ya que era conocido coloquialmente como el excremento de los dioses. En la imagen de la izquierda podemos observar un símbolo muy característico de las culturas mesoamericanas, que es la serpiente bicéfala. En este caso es una escultura altamente detallada con mosaicos de turquesa y detalles en rojo y blanco. La cultura azteca o mexica es una de las más importantes, ya que es considerada como la fundadora de México. Se dice azteca o mexica porque los orígenes son parcialmente inciertos. Hay una teoría que dice que provienen de la tierra sagrada de Aztlán y por eso es un origen semimítico. La otra teoría dice que vienen de Mezcaltitán. De esta última palabra deriva la palabra Mexitli, que de ahí deriva la palabra México, y su significado es el ombligo de la luna. Los aztecas llegaron a establecerse en Tenochtitlán, en el lago de Texcoco, porque fueron guiados por Huitzilopochtli, hasta encontrar un águila parada sobre un nopal devorándose una serpiente, que hasta el día de hoy es el escudo nacional. Eran característicos por ser una cultura bélica que gobernó civilizaciones del Valle de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Toluca, Cacaxtla, Tlatelolco y más. Sus deidades principales son parecidas a las de otras culturas prehispánicas que ya vimos, con sus propias variaciones. Coatlicue es la diosa terrestre, creadora de la vida y de la muerte, madre de Coyoalzauhqui y Huitzilopochtli, deidades que representan a la luna y el sol, y que se ven plasmados en gran parte del arte azteca, como vemos en estas imágenes y como veremos en la Piedra del Sol o calendario azteca. Otra de sus deidades principales era Tonatiuh, también considerado dios del sol y líder del campo celeste. Quetzalcóatl, que ya conocemos, y Tlaloc, que significa el néctar de la tierra, y era el dios de la lluvia. Las culturas prehispánicas produjeron códices o manuscritos pictóricos que ilustraban los principales acontecimientos de sus gobernantes, como los nacimientos, casamientos y muertes. También habían algunos que mostraban sus creencias, sus costumbres, sus nociones geográficas, alianzas y su cronología. Estos eran escritos en amate, piel de venado o fibra de maguey. Eran escritos por los tlacuilos, que en náhuatl significa los que escriben pintando, y estos podían ser hombres o mujeres. Era un puesto venerado y bien posicionado. La mayoría de los códices fueron quemados por los españoles, que afirmaban que habían sido escritos por el demonio, y los que no se quemaron eran enviados a sus líderes para mostrarles las formas de vida o las alineaciones políticas de las culturas mesoamericanas. Dos de los códices más famosos de la cultura azteca o mexica son la tira de la peregrinación, que vemos aquí debajo, que narra la ascendencia chichimeca de los aztecas, la salida de Aztlán y el trayecto hasta llegar a Tenochtitlán. El segundo más importante es el Códice de Mendocino, que fue una copia encargada por el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, para enviárselo al rey Carlos V. Esto con la intención de contarle la historia y organización social de los mexicas o aztecas. Pero el códice nunca llegó a España, porque el barco que lo llevaba, que zarpó en 1549, fue apresado por los franceses y el códice quedó en manos del geógrafo del rey de Francia. Eventualmente sus herederos vendieron el códice al capellán de la embajada inglesa en París, y al llegar a Inglaterra cambió de manos varias veces hasta llegar a la biblioteca de la Universidad de Oxford en 1659, donde se conserva hasta hoy. El códice está formado por 71 páginas, dividido en 3 partes. La primera es una lista de tlatoanis o líderes o gobernantes aztecas y la fundación de la capital. La segunda es un registro de los pueblos sometidos
y la tercera es una narración sobre su vida cotidiana. Abarca desde el año 1325 después de Cristo y hasta el 1521. Está ilustrada en papel europeo y encuadernada para facilitar la lectura al rey. Es considerado uno de los documentos más importantes para comprender la historia de México antes de la conquista. Finalmente, tenemos una de las piezas más conocidas e importantes de la historia del arte mexicano. La Piedra del Sol o calendario azteca es una enorme pieza tallada en basalto que mide 3.6 metros de diámetro, 1.22 centímetros de grosor, pesa 24 toneladas y estuvo pintada de rojo y amarillo. Se supone que Coatlicue, que es la madre tierra, da a luz a Tonatiuh, el sol, en el oriente. La deidad que se encuentra en el centro es Tonatiuh, dios del sol, y a su alrededor aparecen los otros 4 soles que representan las 4 eras anteriores y la recreación del quinto sol, cósmico, cíclico y eterno. Les recuerdo que una de las lecturas recomendadas habla de esta pieza mucho más a fondo, así que les recomiendo dense una vuelta por ahí si no lo han hecho ya. Con esto concluimos el primer tema del segundo módulo. ¿Pudiste identificar algunos lugares u obras? Para la dinámica número 4, ya conocimos varias similitudes que tienen estas culturas entre sí. Ahora me gustaría que identifiques algunas similitudes que tengan con nosotros hoy en día. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un día lleno de arte.